Para ello nos acompaña el doctor Ricardo Patiño, ex canciller del Ecuador, es dirigente del Movimiento de la Revolución Ciudadana. Doctor Patiño, bienvenido, ¿cómo está? ¿Cómo está? Buenas noches, gracias por la invitación. A usted muchísimas gracias. En todo esto que está sucediendo, que además va tan rápido, que pasan tantas cosas, enmarcado en el Gran Padrino, el Gran Informe, el caso Encuentros, alguien lo encontrará de distintas formas, pero decirles, por ejemplo, en esta oportunidad, que si eso encuentran, pues es todo exactamente lo mismo. Si le parece, comencemos por lo que ha sucedido hoy. Este informe de la policía. Lo cierto hasta ahora es que ese informe sí existe, que tiene 145 páginas. ¿Qué cree usted que está pasando en este caso? Bueno, lo que pasa en el Ecuador es algo que nunca había sucedido en la historia política de nuestro país. Un caso de corrupción en el más alto nivel, involucradas las personas más cercanas al presidente de la República. Pensemos que se comenta, digamos, que Danilo Carrera es el cuñado del presidente, pero quien no sabe hacia afuera no podrá entender la repercusión que eso tiene. No es cualquier cuñado, es el mentor económico, es el mentor político, es quien lo llevó a ser empleado del Banco de Guayaquil cuando este señor Lasso no había terminado incluso la secundaria o la había terminado recién, y lo convirtió en lo que después llegó a ser, digamos, el dueño del banco junto con su cuñado. No es cualquier cuñado, que además lo acompaña a las visitas oficiales a los Estados Unidos, con el presidente Biden, que estuvo él, no es cualquier persona, y él aparece involucrado. Si no fuera así, él tendrá que desmentirlo, con dos personajes, el señor Cherres y el señor Luque. Cherres, amigo íntimo del cuñado del presidente, y Luque, vicepresidente del Banco de Guayaquil. No olvidemos que Guillermo Lasso es el dueño del Banco de Guayaquil. Esta gente, el señor Luque fue designado por el presidente de la República, apenas se posesionó, como el presidente de todas las empresas públicas, de la empresa que administra las empresas públicas, y él presidía todas las empresas públicas en donde se mueven millones y millones de dólares. Que allí hay también un escándalo por las listas que habían para nombrar cargos en las empresas públicas del Estado. Así es, y así comenzó la denuncia. Todos estábamos sorprendidos de la magnitud de la corrupción, porque además una cosa, si hacen mención a una persona, estamos hablando del que fue vicepresidente del Banco Guayaquil, presidente de las empresas públicas, designado personalmente por el presidente de la República, uno esperaría que vaya y que dé la cara y que diga, a ver, aquí estoy, claro. No es cierto, no, huyó. Igual Cherres huyó. Sí, todos ellos involucrados en eso. ¿Y el presidente les dio tiempo para que huyeran, bueno, doctor Patiño? Parece que sí, pues, porque se denunció un 9 de enero, me parece, y es que pasó más de una semana y el presidente no decía nada. Y la fiscal también. Hay que hablar también de ese tema. Pero en todo caso, después, ahora la sorpresa ya es mucho mayor, porque cuando aparece la información sobre este informe, es el informe de inteligencia de la policía de antinarcóticos, no es cualquier informe. Y ese informe, es importante señalar las fechas, comienza a elaborarse, comienza a investigarse el tema en mayo del 2021, cuando llega Lasso a la presidencia, y termina de elaborarse en enero del 22. Ese informe es escondido, es guardado, es desechado, es archivado por fiscales. La señora Diana Salazar, fiscal de la República, está en funciones desde mucho tiempo atrás. Son sus empleados los que archivan eso junto con el juez o con los jueces, archivan ese informe y no pasa nada, no dicen nada. Ahora aparece, pero ese informe se terminó de elaborar en enero del 22, de tal manera que... Ha pasado un año. Ha pasado un año desde que se terminó, pero la información dice claramente que ese informe no lo hizo solamente inteligencia policial antinarcóticos, sino que lo hicieron con la Embajada de los Estados Unidos. Estados Unidos también sabía de esto, el gobierno de los Estados Unidos sabía eso, y sin embargo ha estado aupando, ha estado apoyando al gobierno de Guillermo Lasso, a pesar de que sabía de quién estamos hablando. Esa es la realidad. Y en ese informe, recordando todo esto, es cuando aparecen, ¿recuerda usted la historia de los narcogenerales? Así que es. La Embajada de Estados Unidos dice que les deben quitar la visa porque tienen vínculos directos con el narcotráfico. De esa lista, de esos nombres, realmente hasta ahora no se ha sabido quiénes son, salvo algunas informaciones que se filtraron, pero nada de manera oficial. Eso también estaba en ese informe, porque eso es de hace más de un año y medio. No lo sabemos, no hemos visto el informe, pero
estoy seguro que están ahí, porque también la Embajada de los Estados Unidos no dice por qué, pero dice los narcos generales, dice, y lo dicen oficialmente, hay narcos generales en el Ecuador. Sí. Y nosotros le vamos a quitar la visa, y le quitó la visa a algunos narcos generales. Esta es la realidad que lamentablemente vive nuestro país después del desastre que tanto el gobierno de Moreno como Lasso han convertido al Ecuador, la desinstitucionalización, la falta de moral, de ética para todo, la destrucción de un país que marchaba, que funcionaba, que crecía, que progresaba, en donde había equidad en el gobierno de Rafael Correa, y lo han destruido en estos 6 años. Por eso los resultados ya de las elecciones del domingo anterior, que si quieres en algún rato lo comentamos luego, Tatiana, que dan un triunfo tan impresionante, el pueblo le da un triunfo a lo que se llama el correísmo en el Ecuador, porque ya se han dado cuenta, creo, perfectamente de qué tipo de gobierno estamos viviendo en estas 2 últimas ocasiones y qué tipo de gobiernos teníamos antes. De todo esto hablamos, pero no quiero cerrar este capítulo de este informe de la policía que sí existe preguntándole 2 cosas. Y una de ellas es, ¿por qué ahora se ha filtrado este informe de manera parcial a la prensa? ¿Por qué cree usted? No lo sé. Y la otra pregunta sí, que sin duda va unida es, ¿quién filtró ese informe a la prensa? Sí, no lo sabemos. Y ahí tendríamos que comenzar a imaginarnos algunas cosas. Una de ellas es que tal vez el gobierno de los Estados Unidos, que ha estado protegiendo al gobierno de Lasso durante todo este tiempo, ya se da cuenta de que no tiene razón para protegerlo, que no lo puede proteger más. Porque no olvidemos que ese informe fue hecho con la Embajada de los Estados Unidos, ¿ya? Eso es clarísimo y lo sabemos todos quienes hemos manejado. Yo he sido ministro de Defensa y sabemos la influencia, la incidencia que tienen los Estados Unidos en estos temas. De tal manera que yo me atrevo a pensar que tal vez le están dando una lección a Lasso y le están diciendo, no queremos que siga siendo amigo de China. No queremos que firmes el acuerdo de libre comercio, porque Lasso quiere firmar un acuerdo de libre comercio con China. Sí. Y en este momento Estados Unidos lo ha dicho con claridad en octubre del año pasado en su agenda de seguridad nacional. Dice claramente el enemigo principal de los Estados Unidos en el mundo es China, Rusia y otros países más, pero fundamentalmente China. De tal manera que mi impresión es que los Estados Unidos ya está mandando un mensaje o ha decidido ya no seguirlo apoyando a Lasso. O le ha soltado la mano, porque entonces aquí viene también otra pregunta que es clave. En este nivel de crisis política, los mayores aliados políticos del presidente Lasso le han dado la espalda. En el Congreso, en la Asamblea Legislativa, no cuenta con mayorías. Hay bancadas que también le han dado la espalda. Uno se pregunta, se lo pregunto por supuesto, doctor Patiño, ¿quién sostiene entonces en este momento al gobierno del presidente Lasso? Si ya también la embajada, el gobierno de Estados Unidos también le ha soltado la mano. Mira, yo creo que ahora ya prácticamente nadie lo sostiene. Y lo más importante es el proceso electoral. O sea, lo que pasó el domingo de la semana pasada es lo más importante, porque hasta ahora, aunque no tenía mayoría, y no tiene mayoría desde el primer día, la Asamblea Ecuatoriana tiene 137 asambleístas y Guillermo Lasso obtuvo 12 asambleístas, o sea, ni siquiera el 10%. Y allí hizo algunos amarres para conseguir algo y tenía 37 asambleístas, nunca ha podido tener mayoría, pero luego lamentablemente hizo acuerdos con algunos otros partidos políticos y tuvo una mayoría básica, pero ya hace aproximadamente un año está sin una mayoría en la Asamblea. No tiene ese respaldo, no tiene el respaldo de la ciudadanía y ahora con las elecciones que quedó clarito, porque su principal carta era una consulta popular en donde él quería obtener el sí para nombrar prácticamente con sus propias decisiones a las principales autoridades de control del país y el pueblo le dijo no a todas las preguntas, incluso a una pregunta que era más o menos como decirle, ¿quiere usted a su mamá? Y el pueblo le dijo no, es decir, porque era tan evidente que estaba haciendo una trampa, lo que estaba diciendo si se permitiría que se extraditen a ecuatorianos perseguidos por crimen transnacional organizado. Y el pueblo le dijo no, porque ya no se le cree, nadie le cree a Lasso. Entonces, yo creo que con eso queda claro que ahorita ya nadie lo sostiene. No sabemos cuánto tiempo podría durar en el gobierno, porque sinceramente no tiene
apoyo político, no tiene apoyo de la sociedad, no tiene incluso los medios de comunicación que lo llevaron al poder, porque lo llevaron, ya tienen vergüenza. Claro, porque actuaron como operadores políticos. Así es. Y lo siguen haciendo, entre otras cosas. Y lo siguen haciendo, algunos todavía siguen insistiendo, Sí. pero ya se nota que no tienen argumentos, ya están caídos. Porque le dice, incluso le recomienda al presidente Lazo, por favor, salga, vaya a explicar, algo está pasando. No puede ser que usted siga en esas condiciones, pero ya es con desesperación, Claro. que le dicen, defiéndase. Y con Ya desesperación nosotros no se podemos... cometen más errores, doctor Patiño, lo que hemos visto esta semana. Sí, El hecho, por ejemplo, de no haber ido a la Asamblea Legislativa, ¿cómo lo ve usted? bueno, es una clara demostración de que no quiere enfrentar las cosas. Porque si tú estás seguro de lo que has hecho y de lo que no has permitido, si no hubiera permitido, entonces él debería estar ahí y decir, no es cierto, yo no tengo ninguna relación con esta gente, yo no les he hecho caso, yo no he recibido esa plata de la campaña electoral que se dice No en el tengo documento, vínculos en con el informe. narcotráfico. Yo no tengo vínculos. Lo Pero hicieron todo a espaldas mías. Pero a mí sí me preocupan algunas cosas. O sea, a mí sí me preocupa, por ejemplo, que en mayo del año 2021, cuando él llega al gobierno, toma la decisión que se concreta en agosto de sacar un radar de la zona norte del Ecuador que en el gobierno de Rafael Correa habíamos instalado 4 radares nuevos que no existían. En el Ecuador no existían radares. Nosotros en nuestro gobierno instalamos 4 radares. ¿Antinarcóticos? No, en general, general. para todo, pero especialmente para la norte, especialmente por antinarcóticos, porque es droga que viene desde Colombia y que luego toma el camino del Océano Pacífico. Entonces, ¿cuál es la preocupación nuestra? Ya en ese momento lo dijimos, pero ahora ya nos preocupa más, porque esta relación, que parece ser clara, pero habrá que demostrarlo finalmente, entre Cherres, que sería el representante de o todavía trabajando con esta banda de narcotráfico, los albaneses, y que decidan sacar el radar de la zona norte. Ya es preocupante. Es porque en Manabí, que está un poco más al centro, no está protegido. Bueno, pero compren otro, pues. Pero no descuiden la frontera con Colombia. Sabemos que Colombia es el mayor productor de cocaína del mundo. Claro. La frontera la desprotegieron y se llevaron el radar. Lo llevaron y lo instalaron el 27 de octubre. Y el 8 de noviembre explotó el radar. O sea, ya nos quedamos sin radar en Esmeralda, en la zona norte, y ni en Manabí. Y nadie ha explicado por qué. Además, lo instalaron en 8 días. Cuando yo fui ministro de Defensa, cuando se instalaron. Y ha sido una información, mejor dicho, ha sido una desinformación el tema. Cuando yo fui ministro de Defensa, cuando se instalaron. La empresa Indra española se demoró meses en instalar meses en instalar. Es más, ya tenían que haberlo terminado y yo les mandé a preguntar qué pasó, que no lo han instalado. Es que estamos calibrándolo porque falta un poquito, hay un pequeño detalle. Bueno, estos señores, sin que lo haya hecho Indra, unos cuantos oficiales supuestamente los mandaron y ellos han reclamado y dicen, a mí me obligaron a hacerlo. Yo lo instalé, pero no sabían instalarlo, no tenían la capacidad, la especialización para hacerlo, cometieron un montón de errores al apuro y claro, explotó el radar. Y ya no tenemos control de esa zona. Qué raro, qué extraño, qué coincidente. No se puede juzgar sin duda porque eso responderá al proceso y al sistema judicial, pero evidentemente sí es muy, muy extraño. Pero ya estamos hablando de un año y medio esto casi. De alguna manera, doctor Patiño, explicaría el altísimo nivel de violencia, las masacres en las cárceles, el enfrentamiento. Esto no son bandillas entre bandas criminales ligadas al narcotráfico. Que nunca ha pasado en que nuestro nunca país. había sucedido en Ecuador. Y sí, el problema es que posiblemente alguna gente que está cercana al gobierno, vinculada con esas bandas, digamos, ya no es una disputa entre bandas, sino entre una banda vinculada con el gobierno y las otras bandas. Claro. Y por eso con tanta, digamos, sangre fría, tanto el presidente como otros personajes del gobierno decían, ¿cuántos muertos hubo en este día? 200 muertos. Son las bandas que se están matando. ¿Quién sabe qué planificación tenían ahí para que se maten? ¿Quién debía matar a quién? O sea, así de grave es la situación. Y tal vez también por eso se entiende que no hay una decisión en materia de seguridad, incluso ciudadana en general, para todo el país, porque no la hay
Y eso también es una expresión de la votación del pasado domingo. Por supuesto. Lo que estamos viviendo en el Ecuador en los últimos años, tanto en el gobierno de Moreno, pero especialmente en el de Lasso, es una completa inoperancia que uno puede decir, ya puede pensar que no es inoperancia, sino que es deliberada, falta de acción, de políticas para controlar la seguridad en el país. Algo que nos costó tanto en el gobierno de Rafael Correa. Llegamos a ser el segundo país más seguro de América Latina después de Chile. Y ahora estamos entre los Se dice más fácil, pero inseguros. es un tremendo Es esfuerzo. dificilísimo. Claro. Todo país, todo gobierno sabe que mejorar los niveles de seguridad es muy difícil. Cuando hay bandas, cuando hay delincuencia organizada, cuando hay todo. Y eso se logró. Y eso ha sido destrozado. En el Ecuador ahora, yo soy guayaquileño, muchos parientes me llaman y me dicen, a las 6 de la tarde yo me quedo en mi casa, no salgo. Y hay mucha gente que simplemente ha cerrado sus negocios. Y hay algo que nunca sucedió en nuestro país, que me da una pena tan grande, las vacunas. Jamás en el Ecuador se habló de vacunas. La vacuna, para quien no lo entienden, es delincuentes que van a tu negocio y te dicen, yo le voy a dar seguridad, lo voy a proteger, usted me paga 10, 20 o 1.000 dólares mensuales y yo lo voy a cuidar. O sea, yo le voy a dar la protección porque la policía, más o menos la policía la controlo yo. Y además, si usted no me paga, yo lo asalto. Esas vacunas, esa palabra no existía en el Ecuador, Tatiana, no existía. Y ahora está regada en todo el país. O sea, lo que han logrado es que Ecuador sea un país de la selva, un país en donde no hay nadie, no hay orden. Lamentablemente también hay narcogenerales, hay funcionarios, digamos, del gobierno y oficiales de las Fuerzas Armadas y de la policía. El informe que están en existe eso. y ahora entonces será muy importante, hay que esperar lo que decía la Asamblea Legislativa o otros mecanismos para que realmente sea conocido en toda en todo lo que esto significa, más de 140 páginas. Si vemos todo este escenario, doctor Patiño, hay algo que llama mucho la atención con respecto al resultado de la elección, las seccionales y la consulta popular. Porque ya usted bien lo recordaba, los medios de comunicación durante todo este tiempo han operado como actores políticos, pero tomó una decisión la población que era inesperada para el propio gobierno. Hay imágenes de periódicos que ya tenían lista la tapa de ganó el sí, sí. Por ejemplo. Sí. ¿No? Evidentemente un fake news, ni siquiera esperaron al resultado, pero contaban con que sería el sí. ¿Cómo explica usted entonces ese resultado desde la propia ciudadanía, desde esa conciencia ciudadana, desde las bases populares? Como lo decía, yo creo que hay una recuperación de la conciencia y la claridad política del pueblo ecuatoriano respecto a lo que pueden comparar. O sea, comparar lo que fue un gobierno, el de Rafael Correa, lo que han sido estos dos desastres, porque no le puedo decir que sean de gobierno, estos dos desgobiernos que han destruido todo. Y que no solamente lo han destruido institucionalmente, sino que también eso ha tenido gravísimas repercusiones en la sociedad. ¿Por qué? El pensamiento neoliberal, el Estado lo más chiquito posible, ¿ya? Y entonces no hay política social, no hay política educativa, no hay política de salud, no hay medicina. No solamente no hay política de educación, se derrumban, han dejado que unidades del milenio que nosotros habíamos construido, maravillosas, se destruyan simplemente por hacer quedar mal a lo que fue nuestro gobierno. Y muchísimas cosas, la atención de los servicios públicos es un desastre. Entonces, y el problema principal, la inseguridad. Entonces, nuestro pueblo ya, después de haber tenido dudas, porque yo creo que eso pasó, con toda la campaña infame que hicieron, tanto los gobiernos de Moreno de Lasso como los medios de comunicación, porque han sido una caja de resonancia enorme sobre estas mentiras. Permanente y sistemática. 24 horas del día, Tatiana. Sí. Entonces la gente en algún rato dudó. Y me parece que ya después de estos 6 años de desastre han dicho, no. Primero, no han probado nada. No olvides que Correa lo sentenciaron por influjo psíquico. A Glass le inventaron cosas de Odebrecht. Nunca ha sido probada nada. Y cada vez que buscan algo, se encuentran a ellos. Cuando buscaban algo, encontraron cuentas del hermano de Moreno. Siguieron encontrando y encontraron Pandora Papers de las cuentas de Lasso en los paraísos fiscales. Nunca nos encuentran a nosotros porque nosotros somos honestos. Entonces nunca nos van a encontrar y la gente dice no, pues o sea, claro. Es decir, ya, sí, está bien, Correa fue sentenciado por un mal manejo de la parte judicial,
pero pues si aunque sea un centavito le encuentran mal habido, ya podemos entender entonces que es culpable. No, no han podido hacerlo. Entonces, y además compara el país que teníamos con el desastre que tenemos. Con el desastre, y la gente con esta ahora, crisis tan impresionante que hay ahora, doctor Patiño. Así es. Sí, y aquí además, usted en este escenario, como buen conocedor de su país, además usted también directamente ha sido una víctima de todo esto que ha pasado. Usted sigue, por ejemplo, en el exilio en México. Hay una intención desde la Asamblea Legislativa para que ustedes puedan regresar al país, pero es un momento de muchísima crisis. Así que, ¿qué escenarios ve usted constitucionales? Algunos expertos hablan de juicio político, de muerte cruzada, de la renuncia propia del presidente de la nación. ¿Qué escenarios vislumbra usted? Todas esas pueden producirse. Yo no sé si este señor esté dispuesto a renunciar. Parece que no, está aferrado ahí, ¿no? Dice insistentemente que ahora va a cambiar. Ahora llama a la gente, llama a los partidos políticos, a quienes nos llamó narcotraficantes, terroristas, de todo, que nos llamó así. Ahora quiero un diálogo, quiero escucharlos, quiero hablar con ustedes, ¿no? Yo creo que está ya un poco confundido desde el punto de vista mental, ¿no? Porque no puede ser que yo te diga hoy te odio y mañana te digo ahora te amo, ¿no? Es lo que está haciendo él, ¿no? Ha dicho de todo y ahora llama a todos a que vayan a conversar con él. Entonces no Pero creo que también él es lo muy vaya... sintomático porque ni un solo partido Por de los supuesto. que llamó le han dicho que sí. Todos han dicho no. Ninguno. No Yo creo existe que posibilidad de diálogo. ni sus aliados más cercanos. Es más, todos están renunciando. Unos que huyeron y ahorita todos están los ministros que, es decir, es tan evidente que es cierta la información que todas las personas que han estado, que los vinculan, se van. Si uno tiene seguridad de lo suyo, no se va. Dice, aquí estoy, y defiende su posición. Pero la otra alternativa es que la Asamblea haga un juicio político o pida también la salida del presidente. Hay el artículo 129 y 130 de la Constitución que establecen esas posibles dos salidas. Una de ellas requiere un informe favorable de la Corte Constitucional, que es una corte puesta por Moreno y por Lasso, porque ambos hicieron este amarre anteriormente, y otra no lo requiere. Otra alternativa también es recoger firmas para una revocatoria, que también esa es una posibilidad que también está en que ya marcha. también se ha planteado, pero eso tardaría más tiempo. Eso tardaría más tiempo, requeriría recoger firmas, pero estas de aquí se harían institucionalmente. Son salidas institucionales, esto es importante decirlo. Cuando nosotros planteamos, y alguna gente dice, son golpistas, no. Hay salidas institucionales en todo país del mundo, incluso es perfectamente normal que un presidente, un primer ministro, que está involucrado en actos de corrupción, o incluso que tiene muchas dudas la población sobre él, que no tiene respaldo ciudadano, renuncia. Es razonable que así sea. Y en esta crisis política que en el momento estamos viviendo en el Ecuador, sería perfectamente razonable que lo haga, pero lamentablemente no hay esa disposición de parte del presidente, de tal manera que podría haber por parte de la Asamblea Por eso uno la decisión de sigue hacerlo. preguntándose, pero ¿qué lo sostiene cuando cada vez más hay más hilos sueltos? Por último, doctor Patiño, hay un gran desafío para la Revolución Ciudadana o para el correísmo después de este resultado. Logran la mayoría de prefecturas en las principales ciudades del país, una muy buena participación y además ahora que ya están a punto de comenzar gobernadores o prefectos, alcaldes y otras figuras políticas en este nuevo mapa político. Pero uno dice, en medio de este escenario hay un tremendo desafío también para la Revolución Ciudadana. Sí, es un tremendo desafío porque en este momento se ha logrado recuperar la confianza del pueblo. El pueblo ha votado, ha tomado una decisión. Y es importante que nosotros, así como lo hicimos en el gobierno del 2007 al 2017, también seamos capaces de cumplir adecuadamente con ese pueblo. Que los alcaldes, que los prefectos, que las juntas parroquiales, que en las juntas cantonales, todos ellos trabajen de manera, pero muy articulada con el pueblo para comenzar, manteniendo una estrecha relación con la población y con los sectores productivos, etcétera, y al mismo tiempo sean muy eficientes. Son dos temas que tienen que ir a la vez. O sea, el tema político de articulación, de acercamiento popular, de comprensión de lo que la gente necesita y al mismo tiempo con eficiencia
para lograr resultados para la gente. Con esto yo creo que tendríamos la posibilidad de recuperar el poder del gobierno para ponerlo al servicio de la gente en el año 2025 y esperamos que así sea. Por lo menos lo que ahora ha sucedido, los resultados electorales que tú reseñabas muy bien, Tatiana, nos indicarían que hay esa posibilidad. No hay que confiarse en que las cosas solitas pasan, no. Eso hay depende que cumplir de una gran gestión, en Así un momento es, muy difícil que se para haga el una gran país. gestión, así es, sí. Y afortunadamente el neoliberalismo, digamos, de estos dos gobiernos anteriores y la incapacidad manifiesta de eso también ayuda a que la gente pueda comparar adecuadamente entre lo que es un gobierno popular, ciudadano, patriótico y lo que es un gobierno entregado a un pensamiento infame y neoliberal y entregado también al imperio norteamericano. Hay que decirlo con claridad. Muchísimas gracias, doctor Patiño. Gracias a ti, Bienvenido Tatiana. siempre. Muy Muchas amable. gracias. Muy clara la explicación, además. De principio a fin le dimos la vuelta a todo esto que está pasando en Ecuador. Muchas gracias. Gracias a ti.